tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Aquí estamos dispuestos a compartir otro programa con COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a hablar de derecho de los mayores. Vamos a hablar también del famoso doctor Google, ¿lo conoce? Y vamos a hablar también de ACV. Así que de esta manera comenzamos el programa. Ha llegado la farmacéutica Miriam Viniegra y vamos a hablar de un tema que también no sé si conocemos tanto o lo ponemos tan en práctica, que son los derechos de los adultos. Me parece un tema fundamental, Miriam, porque ahora justo el 1 de octubre fue un día especial, ¿no? Porque fue el Día Internacional de las Personas de Edad. Exacto. Sí. El 1 de octubre se celebró el Día Internacional de los Adultos Mayores. O de las personas de edad, que es una conmemoración que pone a consideración las Naciones Unidas. Y su objetivo es valorizar a los adultos mayores y su aporte al desarrollo económico y social de la sociedad. Además, pone a consideración, plantea los problemas, pero también las oportunidades y los desafíos que el envejecimiento poblacional en el mundo están relacionados. Claro, porque también hay derechos que tenemos que conocer. Hay derechos. Los derechos los tenemos siempre. Claro. El tema es que la población mundial, y especialmente en Argentina, ha envejecido. Sí. Entonces, se calcula que para el 2050 el 25% de la población en Argentina va a tener más de 60 años. Claro. Y se la considera adultos mayores. Va a ser mayor la proporción de adultos mayores de 60 años que de niños menores de 5 años. Esto es un desafío para los estados porque hay que plantear políticas públicas que consideren el valor del adulto mayor y lo integren a la sociedad. Vemos que con el paso del tiempo los derechos, que son los mismos derechos que tenemos todos y que están considerados en la Constitución, es como que a medida que pasa el tiempo, después de los 60 años se van perdiendo. Entonces la Convención Interamericana de los Derechos del Adulto Mayor señala para este año trabajar en 5 ítems. A ver. El derecho fundamental es el derecho a una vida plena y digna. Claro. Esto implica acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a tener económicamente solucionado el tema de vida y acceso a la educación para los adultos mayores. Otro ítem es no al maltrato físico o al maltrato emocional o a la explotación de los adultos mayores. Claro. No a la discriminación por edad. Derecho a no ser discriminado por edad, derecho a envejecer en su casa y dentro del seno familiar, y un derecho a la participación, a la información. El adulto mayor tiene derecho a participar de las decisiones sobre su vida y tiene derecho a expresarse libremente. Claro. Qué increíble, porque son todas cosas que enumeraste que parecieran tan básicas, pero que hay que reforzar también, ¿no? Hay que reforzar y hay que educar para que este estereotipo negativo del adulto mayor, que a medida que la gente va cumpliendo años, se pone más inútil y es incapaz de hacerse cargo de sus emociones, hacerse cargo de su salud, hacerse cargo de su sexualidad, hacerse cargo de su vida. Esto hay que descartarlo. Pero lo que pasa es que hay un consenso alrededor pensando eso y sintiendo, ¿no? Sí. Porque no es lo que el adulto mayor siente necesariamente. Es una construcción social. Es una construcción, claro. A ver, el envejecimiento es un proceso fisiológico. No todo el mundo envejece de la misma manera y no podemos relacionar vejez con enfermedad.
Ese es el estereotipo negativo. Es cierto. Ser viejo no significa estar enfermo, claro. ni perder las posibilidades cognitivas. No, claro. Muchos pacientes de 70 años y más son mucho más lúcidos que gente mucho más joven. Sí. Lo que pasa que la sociedad ha hecho una construcción alrededor de la vejez que es un estereotipo negativo. Sobre eso es lo que hay que trabajar. Hay que reconocer que los adultos mayores son los que pueden transmitir los valores morales de una sociedad. O sea, la honestidad, la rectitud, dignidad, la rectitud, toda una cantidad, tener razón, todos los valores totalmente. morales no están en cómo se maneja un celular, pero sí están en la experiencia del adulto mayor. Pero también pueden manejar un celular. Absolutamente. Eso sí, también es otro tema fundamental. Por ¿no? eso la educación, el adulto mayor tiene que tener las posibilidades de educarse en las herramientas tecnológicas. Claro. Hay que reconocer que las herramientas tecnológicas son eso, herramientas que van a ser modificadas con el tiempo. Claro. Pero los valores morales de una sociedad deben ser transmitidos por la gente de experiencia y eso no se va a modificar. Planteado el tema, me encantó desarrollarlo contigo. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias. Bueno, un pequeño corte y ya seguimos con el programa. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica Ana Clara Scinca y el tema es ACV. ¿Qué tal, Ana Clara? ¿Cómo te va? O Anita, como te decimos también. Pero yo te decía recién, me da la sensación de que uno escucha mucho más hablar de ACV que antes. ¿Es así? Sí, lamentablemente es así. No hay que olvidar que el ACV es la primera causa de discapacidad y la tercera causa de muerte en el mundo. Claro. Es una enfermedad grave y, digamos, es de un inicio, por supuesto, súbito. Que si bien nos da signos de alarma, que nosotros podemos identificar bastante claramente, pero hay que estar despierto, darse cuenta de qué es lo que está pasando con ese otro, porque quien lo padece puede, por supuesto, no darse cuenta porque hay pérdida de conciencia. ¿Cómo podemos definirlo? A ver, Bueno, el ACV es un momento en el cual en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro se produce un evento trombótico, es decir, se forma un trombo mismo en esos vasos, o se forma un trombo en otro lugar del cuerpo y viaja a través de la circulación y se aloja en el cerebro. En ese momento la circulación que queda después del trombo se interrumpe. Claro. Al interrumpirse no hay ni suministro de oxígeno. ¿El trombo que es una explosión? No, el trombo es un coágulo. Es un coágulo. Es algo que obstruye como si vos pusieras en una cañería un montón de, cuando tiras los alimentos de la cañería y que es una pelota y obstruye. Exacto. Bueno, exactamente lo mismo, pero a nivel de la sangre. Se hace un coágulo de sangre. Todo lo que queda después de ese trombo que está obstaculizada la circulación sanguínea, no llegan nutrientes, no llega oxígeno, las células que son las neuronas mueren, empieza a morir el tejido. Así como ocurre en ACV de origen trombótico, también pueden ocurrir de índole hemorrágica. En este caso, el cese en la administración de sangre, oxígeno y nutrientes a las neuronas se produce por un estallido de un vaso sanguíneo, que puede ser debido a un aneurisma, por ejemplo, que los aneurismas son debilidades en los vasos sanguíneos, en ciertos lugares están más flaquitos y en realidad nosotros, la persona que tiene el aneurisma nace con esa debilidad en su vaso sanguíneo. Exacto. Y cuando pasan los años y nosotros además tenemos la mala suerte de favorecer los factores de riesgo de alguna u otra manera, intencional o no intencionalmente, porque lógicamente que una persona que fuma, va a estar favoreciendo exponerse y aumentar su riesgo, ¿no es cierto?
cuando tenemos factores de riesgo agregados a esa condición, el vaso puede explotar y la sangre se derrama. Por lo tanto, en el resto de la circulación que quedaría posterior a ese vaso no recibe suministro. Bueno, yo te interrumpí cuando vos decías estar atentos la persona que está con alguien que está atravesando. ¿Qué es lo que ve la persona cuando una persona al lado empieza a sufrir una ACV? Bueno, hay que tener presente que los signos en aquella persona que está sufriendo una ACV es fácil de recordarlo porque es la regla de las letras C. Uno tiene que recordar lo siguiente: en cabeza, es decir, el dolor de cabeza que se produce es totalmente intenso. Y diferente a todo. O sea que cuando alguien refiere un dolor muy intenso, hay que estar atento a que por ahí haya otros signos de alarma en el mismo momento, o solamente con ese signo cuando la persona... ¿En cualquier lugar de la cabeza? Por lo general, acá en la parte de atrás de la cabeza es más frecuente. Pero es un dolor que es tan intenso que a veces no se puede identificar el origen o el lugar de donde proviene porque es muy grande y es totalmente anormal. La otra C es ceguera. ¿Por qué? Porque la persona puede estar manifestando que ve doble, que tiene visión borrosa o pérdida temporal de la visión. Eso también. Lo siguiente es cuerpo. El cuerpo puede tender a hacer parálisis de alguno de los miembros que la persona identifica que no puede mover los brazos o las piernas. Por lo general siempre es del mismo lado. La otra C es confusión. La persona a veces no puede identificar lo que está escuchando ni tampoco transmitir palabras. O dice incoherencias o empieza a hacer sonidos guturales que no se puede interpretar qué es lo que está hablando. Cuando eso pasa, también es un signo de alarma y todos juntos, ¿sí? O la combinación de varios de estos signos. A veces también se produce cuando la persona va caminando, va marchando, puede caerse, perder la estabilidad. Bueno, entonces, Ana, lo que sí es importante, ante cualquiera de estos signos... Hay que llamar al 911 urgente o al teléfono de ambulancia más cercano urgente. O llevarlo a una guardia urgente. Debe ser llevado a un shock room donde es, digamos, hay... La gran mayoría de los hospitales tienen un sistema con neurocirujanos, neuroterapistas y obviamente el médico emergentólogo, que es quien va a recibir al paciente en primera instancia, que sabe para dónde tiene que ir primero. Se sabe que tiene que hacerse un diagnóstico por imágenes urgente para identificar cuál es la parte del tejido que fue afectada y en consecuencia cuál es la parte del tejido neuronal que se puede salvar. Porque eso también es importante y da primero la idea del diagnóstico y cómo solucionarlo, porque si es un trombo hay que diluirlo y hay que sacarlo. Por eso es tan importante ir hacia una guardia. Por supuesto. Y no quedarse, si no era una ACV, bueno, has tenido suerte, puesto en la cama, a ver que se le pase, no, hay que llamar a la urgencia sí, porque el diagnóstico por imágenes primero te descarta que sea otra cosa, pero si es una ACV y fue agarrado entre la hora número 3 y la hora número 8, tiene una posibilidad muy grande de revertir las secuelas si las tuviera, que probablemente sí las tenga. Eso es importante también, porque estamos hablando de que se infarta una parte del cerebro. Digamos, es una enfermedad grave. Claro, que puede tener entonces una relación directa con cualquier parte del cuerpo. Bueno, Ana, descripto todo, me encantó y aparte con mucha conciencia de cómo actuar, porque uno... Totalmente, eso es lo más importante, porque las probabilidades de recuperación son mucho más rápidas. Claro, gracias, Ana. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa, ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica María Silvia Pacerini y bueno, vamos a hablar con referencia a lo que se celebra en octubre, que es el Día de la Visión, y preguntar por qué es tan importante. Sí, el segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, que fue una fecha decretada por la OMS y la Asociación de la Prevención de la Ceguera para propiciar el cuidado de la salud ocular y cómo la mayoría de las enfermedades oculares son prevenibles o tratables para evitar que en el avance de la patología se llegue finalmente a la pérdida de la visión. ¿Cuál es la prevalencia de la deficiencia visual a nivel mundial?
Sí, se estima que 1 millón de personas a nivel mundial tienen deficiencia de visión por no recibir tratamiento o la atención que necesitan en enfermedades como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, el glaucoma, la retinopatía diabética, las cataratas. Y en muchos casos se debe al envejecimiento de la población, sí, que ahora vivimos más años en general que lo que era hace un tiempo, a los cambios en los hábitos de vida y a la baja atención en algunos sectores de bajos recursos o de recursos medios, en donde se sabe que el 80% de los casos de ceguera podrían ser evitables con la detección temprana de las patologías y el tratamiento adecuado. ¿Qué síntomas pueden indicar un problema visual? Sí, los síntomas a los que tenemos que prestar atención son en los adultos, por lo general visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolores de cabeza, la necesidad de acercar objetos para poder verlos bien o leer bien, visión doble en algunos casos. En los niños tenemos que prestar atención cuando se frotan los ojos, cuando se acercan para ver la televisión o se acercan a un objeto para verlo bien o entrecierran los ojos como para enfocar. En esos casos tenemos que estar atentos para hacer la consulta oftalmológica y, bueno, en el caso de que sea necesario, tomar las acciones para el tratamiento de la patología. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta para preservar nuestra salud visual? Sí, recomendaciones: podemos tener en cuenta los hábitos alimenticios, ver qué alimentos tienen los micronutrientes adecuados para el cuidado de la salud visual. Por otro lado, cuando estamos mucho tiempo expuestos a las pantallas, tener en cuenta el uso de un lubricante para mantener nuestros ojos protegidos de la evaporación que ocurre frente a las pantallas, y también realizar ejercicios de relajación, ¿sí? De sacar la vista de la pantalla y mirar hacia otro punto durante unos segundos. En el caso de que usemos anteojos, también siempre que sean recomendados y recetados por un profesional que nos haya realizado la inspección y el diagnóstico previo. Y lo que digo siempre, hacer las visitas al oftalmólogo de manera periódica, al menos una vez al año, para poder detectar cualquier enfermedad que sea prevenible y darle el tratamiento adecuado. Gracias, María Silvia. Ha llegado la farmacéutica María Laura García y vamos a hablar con ella de los riesgos de consultar al doctor Google, nada menos, ¿eh? Sí, nada bueno, menos. Que esto es muy frecuente, porque está ahí, al alcance de todo el mundo, en un teléfono, ¿no? Sí, la información, bueno, a veces es valiosa y a veces es mediocre. Es mediocre, eso es lo que claro. hay que saber diferenciar. Yo creo que también los profesionales médicos en parte no les gusta porque no está bien. No está bien cuando un paciente siente una molestia y cree que puede hacer un diagnóstico. No, el peligro es eso, es quedarse con eso. Ahora, Claro. en general la población consulta con Google, ¿no? Tenemos que verla, la Sí, realidad. la realidad es no esa. porque no sea la mejor negarla. No, y claro. bueno, sí, está visto que a nivel mundial, 7 de cada 10 personas que presentan una molestia o alguna duda en cuanto a salud van y consultan al doctor Google. ¿Y cuál es el riesgo de estas consultas, entonces? Bueno, sí, el riesgo es anticiparse a quizás creer que se puede autodiagnosticar el paciente. También la ciberhipocondríaca que aparece. Ah, claro, tenés razón, no había ligado con esto, claro. Claro, porque siempre las personas con hipocondría existieron, sí, pero, claro. pero bueno, esto es como que tenés no tenés que ir al libro, No. a la biblioteca. Ni pedir una consulta con el médico. Exacto, claro. entonces tenés en el celular ya tenés lo que podés creer que tenés. Y quizás de un granito
la persona se fue a un tumor. Exacto, entonces esas cosas son las que más peligro dan, porque también ahí entran en un círculo de depresión, de preocupación. Sí, que a lo mejor les impide hasta ir al médico para ver si realmente es cierta esa información, porque se asustan, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro. El miedo tampoco es bueno. Claro. Entonces sí tenemos que saber que la plataforma contrató médicos a nivel mundial, que hay un equipo de médicos respaldando definiciones y bajando material basura y subiendo material científico. También tenemos que decirle a la gente que siempre se fije que sean páginas oficiales. Está muy a mano las páginas de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, donde tiene hasta información para los pacientes, que no es que van a entrar ahí y no van a entender lo que dicen. No. Está la información profesional y la información para el paciente. Para el paciente. Y eso es muy importante, que si la gente quiere tener acceso a la información, no es cuestión de negársela o de enojarse, pero sí que lo haga con ciertos cuidados. Y también para una cosa que es importante, es para cuando, viste que los prospectos de los medicamentos tienen la letra más pequeña del mundo, imposible de leer. Es verdad. En cambio, si uno pone el nombre del medicamento en laboratorio, puede leer todo el prospecto en una letra que puedas leerla, Sí, ¿no? Exactamente. Puede ampliar el objetivo y poderlo leer bien. Y también está la información adicional, que a veces el laboratorio con un video explicativo, cuando es alguna crema, de la forma de aplicación. Los laboratorios enriquecen mucho también sus sitios web. Entonces, todo eso, la tecnología está a la mano del día, como las ciberconsultas también, las teleconsultas, o sea, toda la plataforma está a la orden de mejorar la calidad de vida del paciente y de darle información. Y que la gente esté informada es bueno. Lo que a veces es molesto en las farmacias... A ver, contame. Es cuando aparece la persona con una foto de una crema que la sacó, no sé, de la India la crema. O sea, es imposible que nosotros la tengamos en el mercado. Entonces ahí... ¿Y quién te recomendó esta crema? ¿De dónde salió? Claro. Y no, la encontré en internet. Y bueno, ahí es donde, bueno, mira, esto no existe, quédate tranquila que nosotros te podemos asesorar cuál es tu dolencia y quizás nosotros te podemos dar una mano y si no, bueno, obviamente se lo deriva al médico. Ahora, de cualquier manera, María Laura, ¿cómo ha evolucionado todo el tema con las redes también en la farmacia? ¿No es cierto? Sí, también. Con las recetas, por ejemplo. Sí, ahora con las consultas, ¿no? Con la posibilidad de hacer el pedido y todo, El pedido que siempre viene acompañado de un consejo, de un pedido de consejo. Está bien. O encontré esta medicación en casa y te mandan la foto de lo que encontraron y no recuerdo para qué era. Y todo eso es una cuestión de que eso nos trajo la pandemia y el desarrollo de las redes. Desarrollo de la tecnología también, que es cada vez más increíble. Bueno, entonces la definición, si hay cualquier situación de salud, no le vamos a decir que le vamos a prohibir a la gente ir a Google porque van, pero la consulta es con el profesional. Sí, es con el profesional y saber que si estamos en la farmacia lo podemos asesorar y si que buscaron algo en Google, que sea en una página oficial. Eso es muy importante. De algún organismo oficial, incluso aquí en Argentina también, para que sea algo creíble y certifiquen verídico. que es bueno. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias y hasta la semana que viene. Chao.